Y ahora cambió. Sí, sí, profe. Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy día. Nosotros hemos venido ya en el trabajo del diseño de investigación, hemos venido ya trabajando el tema, luego de eso hemos justificado el tema, hemos realizado el planteamiento del problema. Y por lo tanto hemos hecho la definición y la explicación del problema, ¿no es cierto? La definición desde los diferentes autores que nos permiten realizar un problema en forma de contradicción, de pregunta, hecho, causa, consecuencia o de una situación no resuelta y la explicación del problema que viene a ser la delimitaciones de carácter conceptual categorial, carácter contextual, temporal, espacial, las unidades de análisis. Y luego de eso hemos trabajado con respecto ya al los objetivos, ¿no es cierto? Y hemos visto que existen diferentes tipos de objetivos, pero los que nosotros estamos trabajando son los objetivos por su alcance, que son objetivos generales y específicos. Y hemos dicho que los objetivos generales tienen relación total con la definición del problema y por lo tanto van a reflejar los elementos esenciales del objeto de estudio. Y los objetivos específicos que tienen como referencia la explicación del problema, ¿no es cierto? Y que van a ser sus referentes particulares que permiten al investigador ubicarse en el nivel concreto y factibles a ser analizados. Por lo tanto, nosotros hemos llegado en el diseño de investigación hasta aquí, ¿no es cierto? Y ahora es tiempo entonces de ver lo que se le conoce con el nombre de marco teórico. Y entonces el marco teórico es, por una parte, la recopilación que el investigador va a realizar, perdón. El marco teórico, les decía, es por una parte la recopilación que el investigador va a realizar y expone acerca del conocimiento acumulado que existe sobre el tema directamente relacionado con el problema de investigación. Pero también está constituido por aportes originales y propios del investigador que realiza para enriquecer lo que los otros autores han propuesto sobre la materia que nosotros estamos viendo. Estos aportes pueden consistir, entre otros, en confrontaciones o argumentos que nosotros podemos tener de distintos planteamientos, exposiciones, etcétera, que podemos realizar nosotros. Por lo tanto, el marco teórico viene a ser la exposición del análisis, la sustentación y la fundamentación teórica. Es entonces el enfoque filosófico y científico que va a explicar en forma lógica la problemática objeto de estudio que nosotros estamos teniendo. Y el marco teórico profundiza el planteamiento del problema y desarrolla ampliamente cuando nosotros estamos hablando de la conjetura teórica. Y entonces aquí también nosotros vamos a decir que vamos a desarrollar con amplitud lo que hicimos en la delimitación conceptual o categorial, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el planteamiento del problema es la base que permite interpretar los resultados de la recolección de información en todos los tipos de investigación, por supuesto, excepto en la investigación de carácter exploratorio. Entonces, a partir de la relación que expone nosotros o que se expone, ¿no es cierto? A partir de la explicación teórica que se realiza a priori y que se expuso en el planteamiento del problema, el investigador ahora debe mostrar un razonamiento lógico. Esto es, la sistematización, la deducción o la implicación y las relaciones entre las categorías y conceptos, las comparaciones, las refutaciones, las argumentaciones, las clasificaciones, las ejemplificaciones, entre otras, ¿no es cierto? Con todo esto se va a demostrar la consistencia que usted tiene en el marco teórico que está viendo. Entonces podríamos decir nosotros que todo esto en el marco teórico va a permitir realizar ese sustento teórico y sustento lógico o de la hipótesis que usted va a trabajar posteriormente para demostrar que esa hipótesis es la más adecuada o son las hipótesis más adecuadas, rigurosas y precisas frente a otras posturas o argumentos teóricos que también explica el problema desde otros enfoques, ya sean filosóficos y científicos.
De ahí que en esta etapa de la investigación se explica el método. ¿Qué es el método, jóvenes? ¿Qué es un método? ¿Quién me quiere decir qué es un método? Ángeles, ¿estás ahí? Sí, profe, en la anterior clase creo que habíamos hablado y nombramos sinónimos del método. Yo le había dicho que era como el camino a seguir. Ya, María Augusta. Profe, ¿también puede ser el procedimiento para conseguir algún resultado? Mm, sí, ¿no? Habíamos hablado del método, justo la clase anterior, habíamos hablado de estas cosas, como nos recuerda nuestra compañera María Ángeles Silvana, perdón. Sí, son las cosas que ustedes están diciendo, ¿no es cierto? Y por supuesto, vale recalcar que el método es un modelo teórico de acercamiento a la realidad y que va a desarrollar cada paradigma científico que tengamos y que corresponde a la relación entre teorías que sustentan las corrientes de pensamiento en que se inscribe la relación de estos con la o las disciplinas en que se sitúa el problema y las características específicas del objeto de estudio. Hay unos autores que se llaman Calelo y Newhouse que le definen al método como indisolublemente ligado, mezclado e inclusive disuelto para ser reconstruido en la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Esto nos va a permitir a nosotros clarificar definitivamente la unidad totalizadora entre las ciencias, el método y las unitarias, ¿no es cierto? Y la concepción del hombre. Esto es lo que nos dice Calelo y Newman. También ellos añaden algo, ¿no es cierto? Añaden que la tarea del investigador es una tarea de carácter totalizadora y unitaria. Y por tanto, el método no puede ser entendido ni presentado como un recurso de carácter externo. No es una receta tampoco, o un instrumento usable al que se puede recurrir pragmáticamente, sino que está creada de acuerdo con una concepción del mundo, así que la elección del método va a implicar un compromiso con esa concepción que ustedes tengan del mundo. Y yo les había dicho, voy a dejar de compartir esto, y les había dicho, denme un minuto, por favor. Y les había hablado la clase anterior algo del método también, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que les dije la clase anterior del método y del método científico? ¿Lo recuerdan? Entonces les había dicho del método y que el método científico, ¿no es cierto?, tiene esta relación sujeto-conocente, objeto de conocimiento, y que está mediado por una teoría, y que este sujeto, que también tiene mediado, ¿por qué? Por modelos o corrientes de pensamiento y por disciplinas. Más adelante veremos lo que es una teoría. Ya habíamos dicho nosotros que el sujeto conocente es el investigador o grupo de investigadores, y que el objeto de conocimiento pueden ser abstractos y concretos, mientras que los modelos o corrientes de pensamiento son esos modelos que construye el investigador para representarlo gráficamente algo, como esto que yo estoy poniendo aquí, ¿no es cierto? Y las disciplinas pueden ser desde las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias del pensamiento en una clasificación, puras aplicadas en otra, etcétera. Pero la relación que se establece entre teoría y objeto de conocimiento está mediada por el método. Mire, teoría, método. Y el método lleva a tener la metodología que nos permite a nosotros ser aplicado en el objeto de conocimiento. Por lo tanto, este método es lo que nos está diciendo Calelo y Newhouse, ¿no es cierto? Que es un método como indisoluble, ligado, mezclado e inclusivemente disuelto, dicen ellos, ¿no es cierto?, para ser reconstruido en relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Entonces, con esto estoy explicando lo que dice Calelo y Newhouse. Entonces, esto nos permite ver, decía también, y clarificar lo que pasa entre la relación, ¿no es cierto?, entre sujeto conocente y objeto de conocimiento con relación al método que usted está seleccionando. Y el método aquí, usted puede ser inducción, deducción, abducción, análisis, síntesis, entre otros. Y las metodologías vienen a ser los instrumentos del método, es decir, la metodología está dado por tres elementos.
las técnicas, los instrumentos y aquí cómo aplica. Entonces, con eso nosotros podemos clarificar lo que habíamos visto en la clase anterior. Voy a dejar de compartir la pantalla para regresar a lo que estábamos hablando del marco teórico. Entonces, voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si se ve. Ahorita, profe, se ve. Ok, gracias. Entonces, en el marco teórico, entonces, ¿qué debe estar presente, no es cierto? Va a estar presente las relaciones entre los elementos teóricos, las categorías, los conceptos existentes sobre el problema, es decir, sobre lo que nosotros habíamos hecho anteriormente. Va a estar presente también la relación entre ciencia, método, concepción y posición del investigador, sobre todo en torno a las causas de la problemática de estudio que nosotros estamos teniendo. Aquí se define básicamente su identificación con determinada concepción teórica del mundo, ¿no es cierto? También va a estar presente el análisis de la información proveniente desde diferentes fuentes que vamos a ver más adelante, que son las primarias, secundarias, terciarias, entre otras. Y también nosotros, por lo tanto, vamos a ver que este marco teórico, la elaboración del marco teórico o el marco teórico cumple funciones, ¿no es cierto? Y cumple diferentes funciones dentro de una investigación que nosotros vamos a mencionar a continuación. Una de las primeras funciones es que nos ayuda a prevenir los errores que se han cometido en otros estudios, porque el momento que nosotros estamos realizando, ya vamos a ver en las etapas, que tiene 2 etapas, pero estamos revisando la revisión bibliográfica o el estado del arte. Ahí nosotros vamos a ver si esas teorías utilizadas anteriormente dieron resultados no para ese objeto de estudio, que puede ser muy similar al de uno. Y entonces dice, si no dieron resultados, dicen, ¿para qué voy a utilizar otra vez esto? Entonces hay que cambiar de perspectiva teórica. Una segunda función es que nos orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo, están aquí, perdón, sobre cómo habrán de llevarse a cabo el estudio, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, de la revisión bibliográfica, de la construcción del estado del arte que hacemos nosotros en este marco teórico, nos va a enfocar y decir, mira, su investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Y otra de las funciones, por lo tanto, es que amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Es decir, que lo ubica y dice, mira, tú estás buscando esto, ¿por qué te estás yendo a otro lado? Regresa, este es el camino que tienes que seguir. Si quieres ir al otro camino, debes cambiar todo el asunto para que tomes ese otro camino. Mientras tanto, debes ir por este camino utilizando esto del método que acabamos de ver anteriormente. Y también conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde van a someterse a prueba en la realidad. Por supuesto, las hipótesis surgen de 2 momentos, ¿no es cierto? Surgen del planteamiento del problema y de la construcción del marco teórico. En cualquiera de las 2 fases puede surgir la hipótesis. Y una quinta función es que nos provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Es decir, cuando yo ya tengo la información, tengo mis hallazgos, voy a regresar a ver a la teoría para decir, mire, estos hallazgos se dan como sustenta este autor, como sustenta este otro, que dicen, tengo los mismos hallazgos, igualito que hicieron los otros. Por lo tanto, mi investigación está bien. Entonces, esta elaboración del marco teórico, ¿no es cierto?, comprende 2 etapas, básicamente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. 2 etapas que tiene este marco teórico. La primera, que es la revisión de literatura, revisión de bibliografía. Otros les llaman construcción del estado del arte y otros les llaman construcción del estado de la cuestión. Con cualquiera de esos nombres lo van a encontrar. Y la segunda etapa, que es la adopción o desarrollo de una teoría, ¿no es cierto? La adopción de una teoría del desarrollo o desde una perspectiva teórica, como lo quieran ver. Entonces vamos a ver la primera etapa, que es la revisión de literatura, revisión de bibliografía, construcción del estado del arte o construcción del estado de la cuestión. Ahora es más conocido como construcción del estado del arte. Básicamente desde los años 2000 viene con esto de la
construcción del estado del arte. Para el año 99 se le llamaba más bien la construcción del estado de la cuestión y después le dijeron construcción del estado del arte. Pero no es nada más que consiste en detectar, obtener y consultar, ¿no es cierto?, la bibliografía y otros materiales que pueden ser utilizados para los propósitos de nuestra investigación, así como extraer y recopilar información relevante que se relaciona con la problemática de investigación. Entonces, en esta etapa, por eso nosotros vamos viendo que tienen esas fases, ¿no es cierto?, que reviso, detecto, consulto, extraigo y recopilo la información, ¿no es cierto? Hasta ahí estoy haciendo estado del arte. Y de ahí paso a construir el marco teórico. Entonces, y esta construcción del marco teórico nos permite determinar si nuestro tema de investigación ha sido tratado y hasta dónde han llegado y cuáles han sido sus principales conclusiones. Además, si nos encontramos que no hay muchas referencias con respecto al tema, debemos clasificar las más importantes y recientes. Pero si no hay investigaciones recientes, debemos clasificarles en las investigaciones que se hayan dado de acuerdo a la temporalidad e importancia que hayan tenido en relación a nuestro tema objeto de estudio. Entonces, hay un autor que se llama Danke, de Danke ya hablé anteriormente cuando hablamos de, perdón la redundancia, cuando habíamos expuesto sobre los alcances de la investigación, ¿no es cierto? Y entonces Danke nos dice que existen 3 tipos de fuentes en donde podemos buscar nosotros o hacer esta revisión de literatura, revisión de bibliografía, que son las fuentes directas, primarias o directas, las secundarias y las terciarias. Las fuentes primarias o directas consisten en el objetivo de la investigación bibliográfica, de la revisión bibliográfica misma, ya que nos va a proporcionar datos de primera mano. Estos pueden ser libros, artículos de publicaciones, tesis, monografías, exposiciones, testimonios de expertos, entre otras cosas. Las fuentes secundarias, en cambio, consisten en la compilación, en el resumen y en el listado de las referentes publicaciones en un área en particular. Mientras que las fuentes terciarias se tratan de documentos que compendian nombres, títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así también como nombre de los boletines, conferencias, simposios, el catálogo de libros, el catálogo que está en la biblioteca, ¿no es cierto?, donde contienen referencias y datos bibliográficos, nombres de instituciones que están en servicio de la investigación. Entonces, les hago una pregunta. Francisco, el Internet, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o directa, secundaria o terciaria? ¿Cuál es? Señor Francisco Puetate. No está ahí. Bueno. Señor Jorge Luis Navarrete. ¿El Internet qué tipo de fuente sería? Yo creo que serían, profe, unas fuentes secundarias. ¿Ya quién dice otra cosa? ¿O quién apoya al señor Navarrete? Yo creo que es primaria porque igual incluye muchas entrevistas y todo eso igual. Como Una fuente fuentes de primaria, el investigación. compañero Sí, Josué primaria. no está de acuerdo con Jorge Luis, dice es una fuente primaria y no es secundaria. ¿Quién? Profe, no son ambas porque tiene libros, pero también tiene diferente tipo de información. Yohamara es tu nombre. Yamahara. Yomahara, perdón. La señorita Yomahara nos dice que, pues, que son ambas, que son primarias y secundarias. Miren, ya está diciendo son las dos. ¿Alguien más que nos diga algo? ¿Qué sería el Internet? Primaria, secundaria, la señorita Yomahara Suárez nos dice que es primaria y secundaria. Señor Navarrete dice que es solo secundaria y el señor Josué nos dice que es primaria.
El Internet son los 3 tipos de fuentes. Es terciaria, secundaria, primarias. ¿Por qué es terciaria? Porque el momento que ustedes ponen, oh, poderoso Google, ¿qué es investigación? Le sale un montón de cosas, le sale catálogos, ¿no es cierto? Que no les da información, dice investigación de esto, y un catálogo, nada más. Usted entra en eso y puede ver algo resumido, entonces una fuente secundaria, pero si entra a un libro que está en texto completo, es una fuente primaria o directa, si entra a ver una tesis, por ejemplo, de doctorado, ¿no es cierto? Que nosotros podemos ver. Por lo tanto, esta revisión de literatura tiene que ser bastante selectiva, porque hay muchas veces que nosotros encontramos información que no es tan verídica o que no podemos estar seguros que su contenido es cierto. Por ejemplo, el caso de Wikipedia, donde todas las personas pueden entrar a poner cosas. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo, entonces vamos a la siguiente etapa, que es la adopción o desarrollo de una teoría. Entonces, uno de los propósitos que hicimos en la etapa anterior, en la revisión de bibliografía, en la construcción del estado del arte, ¿no es cierto?, es analizar y determinar si las teorías existentes y si las investigaciones anteriores sugieren una respuesta. Y sugieren una respuesta, aunque sea parcial, al problema de investigación, y si nos proporciona una dirección a seguir dentro del tema que nosotros estamos investigando. Entonces se puede decir que la construcción del marco teórico depende de lo que encontremos nosotros en la revisión del marco teórico, ¿sí? Y si esta revisión determina que existe una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro problema objeto de investigación, o que hay varias teorías que se aplican al problema de investigación. O se puede encontrar que hay generalizaciones empíricas que se aplican a nuestro problema de investigación, o que se encuentra que solo existen guías no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, ¿no es cierto? En cada uno de los casos que acabamos de decir anteriormente, la estrategia de construcción del marco teórico va a cambiar totalmente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la teoría tiene esas funciones que permite explicar el fenómeno, predecir el fenómeno y sistematiza el conocimiento. Cuando estamos hablando de teoría, no estamos hablando la teoría completa que yo debo tener. No, es un diálogo de autores que yo debo tener en función a lo que me están diciendo. Es decir, si yo construyo y quiero ver sobre el discurso político de un candidato, no me voy a ir a ver qué pasa con la comunicación, por ejemplo, en grupos pequeños que habla Laswell, ¿no es cierto? El modelo de qué, quién dice qué, etcétera, con qué efecto. No voy a decir toda esa teoría, ¿no es cierto? Sino voy a ver lo que está relacionado con eso para hablar de estos elementos. Por lo tanto, estas categorías tienen las categorías deseables, ¿no es cierto? Es decir, esa capacidad de descripción, de explicación, de predicción, de condiciones lógicas, de innovación, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, una fuente muy importante para construir un marco teórico son estas teorías. ¿Pero qué es una teoría? Existen muchas definiciones de lo que es una teoría, ¿no es cierto? Sin embargo, a quien les habla, le gusta 2 definiciones de teoría. Por un lado, la que dice Kerlinger, que nos menciona que es un conjunto de constructos. Los constructos son conceptos, los paréntesis son míos, ¿sí? Entonces, podríamos entender que es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos, ¿sí? Miren, entonces, desde Kerlinger es esto, ¿no? Es un conjunto de conceptos, es decir, varios conceptos, definiciones. Los conceptos, definiciones nos dan los diferentes autores, y las proposiciones, ¿quién las hace? Uno como investigador, es lo que les decía en minutos anteriores. El marco teórico es una suma de cosas más lo que yo como investigador estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, todas estas se unen
se unen. Nosotros como investigadores le damos esa unión en la redacción para darle esa conexión lógica que se va a tener, esa hilación en la redacción, ¿sí? Y por lo tanto, desde estas definiciones, proposiciones, los conceptos, van a tener un punto de vista sistemático, es decir, van a tener un punto de vista sobre el problema que nosotros estamos viendo y nos va a permitir ver esas variables. Y así con eso nosotros, con esa teoría, vamos a poder decir el fenómeno se desarrolla en esta forma. Pero existe otro autor, que es Popper, Karl Popper, que nos dice que una teoría es como una red que lanzamos a aquello que llamamos mundo o realidad, y que mientras más tupida sea el entramado, mayor será la capacidad de racionalizar, explicarlo y luego dominarlo. Aquí, a ese fenómeno, ¿cierto? Al mundo, a la realidad que nosotros estamos viendo. Para explicar esto de Popper me voy a servir de las siguientes imágenes. Supongamos que nosotros seamos unos pescadores. Ahí tenemos a una abuelita que está construyéndonos una red, ¿no es cierto? Y si nosotros somos pescadores y lanzamos nuestra red al mundo, al mar, si los entramados que nosotros vemos de esta red, como ustedes ven en la siguiente figura, son muy grandes, nosotros, si queremos pescar unos peces pequeños como un pargo, un camotillo y así, ¿no es cierto? No vamos a poder, porque los entramados son largos y a lo mejor solamente capturamos delfines, tiburones, que están prohibido pescarlos, tortugas, que nos entran en ese entramado grande. Pero si nuestra red como pescadores es muy tupida, como vemos en la siguiente imagen, es decir, muy angostita, nuestra pesca va a ser a lo mejor hasta con larvas de camarones. Igual pasa en investigación. Ustedes son el pescador, ustedes en la gráfica anterior son el sujeto cognoscente, es decir, el investigador. ¿Cuál es la red? La red es el entramado, las teorías que usted tiene en su cabecita, todo lo que viene estudiando a lo largo de la carrera, ¿no es cierto? Usted ya está en cuarto semestre, ha pasado primero, segundo, tercero, entonces ya va teniendo un entramado teórico. Y ese entramado teórico es el que le va a permitir a usted tener estas redes, ya sea esta red muy grande o esta red muy pequeña. Depende de cómo usted vaya asimilando esas definiciones, esas teorías que viene bien. Por eso cuando usted esté más adelante, ¿no es cierto?, llegue a hacer la tesis, usted va a tener un entramado mucho mayor, muy más grande. Y eso le permite a usted ver y lanzar esa red, es decir, lanzar su cerebro para poder saber cómo va a investigar ese objeto de conocimiento. Eso es lo que sirve la teoría. Para eso nos sirve la teoría, no es para molestarnos, nos sirve para que nosotros podamos ver. Y por eso recuerden lo que les decía, ¿cuál es la relación entre sujeto conocente y objeto de conocimiento? Es una relación constante y dinámica, porque usted está viendo cómo ese objeto de conocimiento va cambiando, por qué tiene esas cosas, por qué se va dando. Por eso los investigadores ahora del COVID, ¿no es cierto?, no dicen lo mismo que mencionaban hace más de un año atrás, es decir, en diciembre del 2019. No, no lo dicen, ¿no? Ya dicen otras cosas, ya saben cómo tratar, ver. Entonces, si miran todo ese proceso que se va dando. Por lo tanto, es importante recalcarles a ustedes que esta construcción del marco teórico debe hacerse de una forma ágil, ¿no es cierto? Y debe tener cuidado en que las ideas estén expuestas en forma clara y precisa y empleen un estilo de redacción que sea ágil y ameno, porque leer teoría es un poquito pesado. Así es que cuando construyan eso, por favor, tomen en cuenta todos estos elementos que nosotros estamos diciendo. Esta es la diapositiva más importante en este instante. Preguntas que tengan hasta aquí en la parte teórica antes de pasar a nuestra parte práctica, como siempre, para poder indicar cómo se aplica y de dónde sale la construcción del marco teórico. Por supuesto que cuando nosotros vamos a construir un marco teórico, hay instrumentos que nos ayudan a construir un marco teórico, ¿no? Entonces les voy a explicar, pero eso en el momento de la parte práctica. Preguntas. Carol, ¿alguna pregunta? No, profe, preferiría que con la práctica ir viendo, Ok. ir entendiendo. Gracias, profe. ¿Quién más tengo aquí en la pantalla? Le tengo a Jordi Vergara. Sí, profe. Preguntas.
¿Alguna pregunta sobre el marco teórico? No, sí creo que se ha entendido igual. Vamos avanzando, creo. Muy bien. Ámbar, No, profe, nada. ¿está todo claro como el chocolate oscuro? Sí, profe. Bueno, entonces damos porque está todo entendido. Entonces vamos a ver dónde está nuestro problema de investigación. Este es nuestro tema de investigación. Este es nuestro tema de investigación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, este es nuestro tema de investigación. La divulgación de las fake news en Ecuador relacionadas con el COVID-19 en las redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Qué nomás habíamos definido aquí? Divulgación, ¿no es cierto? Voy a subrayar con amarillo. También hemos dicho que es una fake news con amarillo. Habíamos dicho que es el COVID, ¿sí? Ya. Que son redes sociales. Bueno, Ecuador no. Hemos hecho nuestros objetivos, entonces ahora viene y vamos a poner lo que se llama marco teórico. Listo. Entonces, aquí podemos nosotros tener dos herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a realizar el marco teórico. Dos herramientas que yo las uso para realizar el marco teórico. Esto no es de obligación de hacerlo, son herramientas simplemente que nos sirven a nosotros para hacer el marco teórico y para ordenarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa por lo general, no es cierto? Cuando construimos un marco teórico, muchos profesores suelen o solemos decir, mira, tu marco teórico no tiene ni pies ni cabezas, hablas por esto y cuando tienes que poner primero esto, luego esto, entonces uno no sabe, cuando está siendo estudiante no sabe por dónde irse por el marco teórico. Entonces, aquí viene y decimos, ¿de dónde sale el marco teórico? ¿Y qué teoría pongo? Entonces se nos pone los pelos así como, ¿viste ese meme de ese gato cuando se asusta y se pone así como con todos los cabellos parados? Entonces, todos los cabellos se ponen de punta así, ¿no es cierto? Entonces, aquí vienen las dos herramientas. El uno se llama el índice del marco teórico y el otro se llama una matriz del marco teórico o un cuadro del marco teórico. Entonces, el primero, el índice del marco teórico, los voy a tomar en función de lo que yo estuve aquí diciendo, de lo que está divulgación, fake news, COVID, redes sociales. Esas son las cosas que yo debo tratar dentro del marco teórico, porque eso ya definí, ¿no es cierto? Aquí está, mire. El COVID, TITIG, dijo Pepito. Acá dice entendido por las relaciones, las redes esenciales se entienden como esto. Entonces, esas son las cosas que yo debo tratarlas. ¿Qué es lo primero que hago yo? Digo divulgación, fake news. Entonces, aquí yo puedo utilizar e irme a categorías superiores. Entonces, ¿cuál es una categoría superior a fake news? A noticias falsas. Las noticias, ¿no es cierto? Porque hay noticias y noticias falsas. Entonces, noticias, ya. Entonces voy a ir escribiendo. Uno, ¿qué es lo primero que voy a ir hablando? Yo. Ah, dicen de noticias, pero antes de noticias, ¿qué existen? ¿En dónde están las noticias? Ah, en los medios masivos de comunicación. Y antes de los medios, ¿qué está? La comunicación, que es lo que nosotros estudiamos. Entonces escribe primero, comunicación. Muy bien. Luego de eso pongo debajo de comunicación, pongo los medios masivos de comunicación. ¿Ya? Debajo de los medios masivos de comunicación voy a poner, si quieren ustedes, los géneros periodísticos. Géneros periodísticos con tilde. Géneros periodísticos y también con tilde. Y debajo de géneros periodísticos, ¿qué debo poner yo? La noticia. Y debajo de la noticia, ¿qué va? Las noticias falsas o llamadas fake news. Miren. Para hablar de fake news he necesitado hablar de qué? De dos cosas antes. Luego de eso voy a hablar de qué? De dos, ¿no es cierto? Al punto 2 puedo hablar yo del Internet. Dentro del Internet puedo hablar de qué?
de las redes sociales. Entonces ya he hablado de redes sociales. Mire, entonces ya he hablado, estoy hablando de Face News, estoy hablando de redes sociales, me falta hablar de divulgación y COVID-19. Entonces, la divulgación, ¿dónde puedo hablar yo? Puedo hablar aquí, dentro de la comunicación, como la divulgación, si yo quiero noticias falsas, y puedo hablar dentro de estas noticias falsas, la divulgación de noticias. Entonces, ya tengo aquí, y el COVID, que es un tercer punto que yo debo tratar, ¿no es cierto? Pandemia como tal, y luego de eso trato sobre el COVID-19. Punto. Miren. Entonces aquí yo tengo un índice del marco teórico. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me hace? Me permite a mí. ¿Cuáles son los 4 puntos que yo he tratado antes de nada? Divulgación, Face News, COVID, redes sociales. He traído aquí, los 4 puntos. Está aquí, ¿no es cierto? Face News, divulgación, redes sociales, COVID. Lo que ya hablé en el planteamiento del problema. Y como lo dijimos anteriormente, en el marco teórico ahora voy a profundizar todos estos elementos en estos puntos, ¿sí? Entonces, mire, este es un índice del marco teórico que me ayuda a mí ir construyendo el marco teórico en una forma lógica, para que no venga a decir el profesor o la profesora, ay, es que el marco teórico no sirve. Mira, tienes aquí puesto mezclado redes sociales con pandemia y con esto. Entonces voy hablando cada uno de forma lógica, ¿sí? Entonces, esto como lo está viendo usted, esto que está viendo usted, esto que estoy subrayando aquí, como tal, no lo va a ver en el marco teórico, lo va a ver y desarrollado. Así junto no lo va a ver, sino desarrollado, repito, desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere, puede utilizar aquí algo que yo suelo usar, que es una matriz. Una matriz, ¿no es cierto? Que se hace una tablita. Voy a insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla. Ya, insertar una tabla de cuántas columnas, problema, preguntas, 3 columnas. Una tabla de 3 columnas, y vamos a poner ahí unas 4 filas ya. Entonces aquí yo pongo en el primer casillero problema, el problema de investigación. En el segundo casillero pongo preguntas claves o preguntas guías, ¿no es cierto? Perdón, por omitir la tilde, preguntas guías. Acá pongo autor, puedo poner autor, nombre del libro. Otros datos que a mí me vean, por ejemplo, número de página, lo que ustedes necesiten, número de página, puedo poner número de párrafo, perdón, número de párrafo para ubicar, ¿no es cierto? De párrafo, ya. Sí, número de página, con tilde, y ahí con punto, ok. Entonces, ¿cómo lleno yo esto? Entonces vengo acá, copio mi problema. En este caso tenemos una pregunta de investigación. Copio. Pego. Pregunta clave, pregunta guía. Yo me pregunto aquí, ¿qué es una Face News? Por ejemplo, ¿qué es una fake news? Estoy tomando de dónde, de aquí, miren, de Face News, ¿sí? ¿Qué es una Face News? Entonces yo puedo poner acá. Acá en el tercer párrafo yo puedo hacer varias cosas. Poner simplemente una guía para mí o copiarlo totalmente. ¿Cuál es la guía? Poner, por ejemplo, el autor. Por ejemplo, dice Ámbar, coma, el nombre del libro, la construcción de Face News. Y puedo poner otro dato más. Puedo decir copiar párrafo 2 de la página 17. ¿Sí ve? Entonces, a mí me dice ya, mire, ¿qué es una Face News? Entonces dice, está en el libro de Ámbar, la construcción de Face News, y debo copiar el párrafo 2 de la página 17. Eso es guía para cuando estoy construyendo, simplemente me dice, aquí estoy. Como he leído todo, no estoy sacando las cosas, entonces voy viendo, ¿sí? Entonces, sigo.
pongo en la siguiente columna, digo, ¿qué son redes sociales? ¿Qué son redes sociales? Ya, por ejemplo. Entonces pongo acá el nombre Rodrigo Alsina. Es apellido Rodrigo, de repente este señor, ¿no? Rodrigo Alsina, es su apellido. ¿Cómo? Voy a poner la construcción del ciberespacio, del ciberespacio. Entonces yo digo ahí, revisar todo el capítulo 2. Punto. Entonces me dice que debe revisar todo el capítulo 2. Si ven, esta tabla nunca va en el marco teórico, jamás. Simplemente nos sirve a nosotros para ver esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas. Entonces, cuando usted ya ve esto, construido el marco teórico así, ¿no es cierto? El marco teórico, dejo de compartir y voy a ver si tengo unos dos marcos teóricos diferentes para que ustedes puedan ver diferencias entre un marco teórico escrito en una forma y un marco teórico escrito en otra forma. Por supuesto, son dos formas diferentes. Pero quiero llegar al punto donde hay la comunicación. Deme en 30 segundos, ya les indico del 1. Estoy buscando dónde está nada más. Preguntas hasta aquí, dudas que tengan hasta aquí. Dudas, preguntas que tengan, por favor, díganme. Profe, entonces, Claro. las dos herramientas que usted nos acaba de enseñar son dos herramientas distintas, o sea, podemos usar o la una o la otra, Así es. o, o Podemos usar las quizás dos. Podemos podemos usar las dos. usarlas. Sí. Ajá, por ejemplo, Sí, podemos hacer el índice y luego realizar una tabla en donde vayamos nosotras detallando cuáles van a ser los autores que vamos a abordar sí. ¿Y para en dónde cada encuentras tema. información? Ujú. Pero Exactamente, no Ángeles. todo tiene que ser una mezcla entre conceptos y Definiciones. aportes, Exacto. aportes personales también. Ok. Sí, sí. Aquí estamos un marco teórico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Dice la comunicación, ¿no es cierto? Estaba buscando esto para ver. Miren, esta es una forma de construir un marco teórico. La comunicación social ha sido abordada desde diferentes paradigmas concebidos como modelos o patrones que han permitido articular diferentes teorías. ¿Eso quién dice? Yo, es mi proposición como autor de la investigación. Y aquí cito, la presente data, y aquí viene lo mío, los estudios sobre comunicación se han realizado desde diferentes disciplinas. ¿Quién dijo esto? Esto no está en normas APA, de repente, está en otras normas que se llama MLA, perdón. Entonces, ¿y quién dijo aquí? Marcelo Martero, en el libro tal. ¿Sí ven? Luego, los estudios sobre comunicación han realizado diferentes y viene TLIG acá. ¿Quién dijo esto? Debe estar acá abajo. Estos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿a quién dice? Mira, la comunicación, esto es mío. ¿Sí? Tac, 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 tac. Y vienen así. Y aquí vienen los autores. ¿De acuerdo? Esta es una forma de realizar el marco teórico. Dejo de compartir este. ¿Sí? Ahora les voy a compartir otro. Denme un minutito que tengo que ubicarme dónde está nada más. Está acá. Me refiero al computador, ¿no? ¿Dónde está? Debe ser. Creo que es este. Y creo que es este, no importa el que sea. Ya. Os voy a indicar otro marco teórico construido en otra forma. Hoy a lo que revisaba el paradigma, perdón, los trabajos, le vi
algo similar en alguien, pero no tanto como esto. Pero esta es otra forma, mire. Marco teórico. Es este, sí están viendo, ¿no es cierto? Dice, miren, las relaciones impersonal, El trastorno de la ansiedad social o fobia social se caracteriza por ansiedad o miedos intensos, persistentes. ¿Quién nomás dijo esto? Caballo, dijo APA y dijo Vados. 3 autores que dicen lo mismo. Diálogo de autores. Y excesivo en respuestas, dijo Vadó. A una o más situaciones de tales cosas, dijo APA, Vadó y Torres. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes leen esto sin los paréntesis, ¿qué dice? Los trastornos de la ansiedad social, fobia social, se caracterizan por ansiedad o miedo intenso, persistente y excesivo en respuesta a una o más situaciones sociales en las cuales la persona se expone al análisis de los demás. Si ven, este es otro marco, otra forma de construir el marco teórico. Esto sí es norma APA, netamente. Citación en normas APA. Y entonces así, generalmente así es como piden los marcos teóricos, la sustentación teóricas en revistas indexadas. Dejo de compartir y atiendo sus preguntas e inquietudes que tenga. Preguntas e inquietudes, jóvenes. Profe, en nuestro marco teórico tendría que ir el índice como nos indicó y los conceptos, definiciones como ahorita nos acaba de indicar. ¿Cuánto El de índice no extensión? ponen, no No, ponen el no se le dice. índice, solo Ay, ay, ponen el ay. desarrollo. Lo desarrollamos con conceptos y Solo el definiciones. desarrollo. O sea, Ah, sí, sí, sí. el índice, si Claro, quieren era para tener el una. índice ahí para no irse perdiendo es otra cosa, pero al Ah, momento sí, de sí, sí. presentar hay que eliminarles. Solo se pone marco teórico y comenzamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Ah, ya, listo, listo. Entonces, ¿Cuántas hojas? ponemos. Puede salir entre, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, entre unas 6, 8 hojas le estará saliendo el marco teórico. 6, 8 hojas, ya, profe. Eso es lo que preguntaba usted, Francisco. Sí. Ok. Profe, una pregunta, por ejemplo, una vez de que ya nosotros para ayudarnos utilizamos la herramienta del índice, supongamos que tenemos cinco puntos que abordar cuando desglosemos nuestro tema, son 5 puntos. Ajá. Una vez que nosotras ya tratemos con conceptos, definiciones y aportes personales esos 5 puntos y redactemos y desarrollemos los 5 puntos, ya termina allí el marco concepto, el marco teórico. Teórico. O sea, Sí. al final no hay que hacer como algún cierre o qué es lo que se No, hace no. al final. No cierra. Por ejemplo, está hablando, el Ah, último punto es, por ejemplo, en nuestro caso, el COVID. Explica el COVID y dice, por lo tanto, el COVID sigue presente en el mundo. ¿Se acabó? No tiene listo, que pero cerrar de todos los ninguna forma. párrafos, todos los conceptos tienen que ir relacionándose, ¿no? Así Claro, como totalmente, hemos como hecho acaba de ahora. ver. ¿Sí? Tiene que Ujú. tener relación. No puede poner así por así, sueltos. No, no. Ajá. Y no estamos No se haciendo puede marco poner el título conceptual. y el concepto, claro. Perdón, Ángeles. Mm, Que, o sea, que no es colocar por ejemplo, el título y el concepto, sino es irle No, relacionando todo. no, no. No es colocar título. Exactamente, Sí, sí, porque estamos haciendo marco teórico. Existen otros tipos de marcos, como el marco conceptual, que es lo que usted dice. Si fuera marco sí, conceptual, cogeríamos título, comunicación, definición que dice cada autor, ponemos uno tras otro sin hacerle ninguna relación, uno tras otro y punto, se acabó. ¿Ya? El marco eh, referencial, por ejemplo, solamente contextualizar todo donde se dio esto. Al marco conceptual que le hace falta el referencial y al marco referencial que le hace falta el conceptual. Entonces el marco teórico es la unión de todo eso, de todos los marcos, ¿de acuerdo? listo, profe, está bien. O Ok, sea, profe, vamos contando la historia bueno, no la historia, pero vamos contando lo que ha suscitado en estos, o sea, lo que en nuestro tema se relaciona, ¿no? Y tal, y en sí vamos poniendo también los conceptos y así que todo se vea como que dando información y esa información de, que se vaya sustentando en las teorías o en los conceptos de los autores, supongo yo. Por sí. ejemplo, pongo el COVID, he sido tal, tal, y abajo pongo el COVID según tal, y ahí sí pongo, Miren, escribo algo así. miren mi página este rato que deben estar viendo. Aquí está el Sí, aporte sí. del investigador. La ansiedad social se identifica como un temor generalizado frente a la interacción con los demás. Aquí se incluye la tendencia a ser persuadido. Desde la coma ya viene lo que dice Castro Vinaca y Ballister. Y dice, y es el temor que se experimenta en forma indeterminada sin presencia de objeto, otro autor.
Es una problemática que se presenta en situaciones sociales que incluyen interacciones sociales. Coma. Esta primera parte es lo que dice el autor. Desde la coma viene lo que ya sustenta el otro. ¿Sí ven? Y aquí dice, los individuos sienten temor a una evaluación negativa en las relaciones. Aquí es netamente todito este es diálogo de autores. ¿Sí ven? Y es un marco teórico. Sí, profe. En este caso no está, creo que citado en APA, ¿o sí? Está citado en APA. En APA se No, cita así los autores, uno tras otro, cuando varios autores ah, dicen lo mismo. o sea, no es necesario poner en este caso las comillas. No porque no es cita textual, es cita referencial. Por Ya, eso ya, dice ya, aquí, mire ya, el ya. autor, Veloz, Sandy y Ramos, 2008, en el 2008 dijeron esto, pero también Sí. dijo Lee y Stansing en el 2 y también dijo Bados en el 17 lo mismo. Por lo tanto, como los tres dicen lo mismo, se les pone ahí a los tres. Ay, 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 ay. Por eso es cita referencial. Ay, 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 listo, listo. Porque no dijeron textual así, ¿no? Sino que dicen semejante y es el mismo que está dado. ¿De acuerdo? Ya. ¿Quién estaba preguntando? Yo. Ámbar, Eh, dígame. ¿Cómo se daría cuenta que es lo que nosotros decimos a lo que dicen los autores, solo con una coma o con? Porque a mí Sí, tampoco me queda claro eso de las comillas, porque tendría que ir con comillas. las comillas es solamente cuando citas textual todo. Ahí es Pero en comillas. este caso le ponen porque le parafrasean, así. A ver, vaya, te voy a poner lo otro. Venga acá. Profe, Voy a compartir, espérate un ratito. Voy a compartirles el otro marco teórico. Ahí está situado textual. Si ven esta cita de aquí, que dice, las experiencias culturales son en la sociedad. Miren, 3 puntos porque hay algo más que dice aquí el autor, ¿no es cierto? Se cita textual, comillas. Y acá viene. Esto ya no dice el autor. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Igual en APA pasa lo mismo. Cuando es el autor, ponemos comillas, si es cita textual, tal como está en el libro. Por eso les preguntaba ahora a unas compañeras que les decía, ¿es cita textual? Así dice el libro, tal como está. Me dijeron, sí, entonces déjale como está, porque les quería que cambien unas cosas. Déjales como está. Si dice el libro, déjales como está. ¿Te quedó claro, Ámbar? igual, Más o menos. ¿Qué no profe, te quedó claro? igual Pregunten y les explico. lo que pasa en el ejemplo anterior, profe, que solo se colocan los paréntesis, es porque me imagino que, por ejemplo, el investigador leyó a los tres autores en Claro, distintos textos, digamos. claro. Entonces se dio cuenta de que los tres comparten la misma idea, entonces hizo como una deducción y para no citarle a los tres y redundar en la misma idea, lo que hizo fue una parafrasear y indicar cuál es la idea que comparten los tres, por eso no se utilizan las comillas, solo se ponen paréntesis y los apellidos de los tres. Exactamente. Así es, Y Ángela si Silvana. tomamos una parte textual del libro y antecede, o sea, si tomamos, por ejemplo, un párrafo completo, va con comillas y la cita. Y si Claro. tomamos, por ejemplo, lo que está dentro de un párrafo, no el párrafo completo, sino lo que está dentro del párrafo, supongamos una frase, allí se utilizan los puntos suspensivos antes y después, porque antes de esa frase hay texto y después también, por eso se utilizan los puntos suspensivos. Ajá. Exactamente. Y depende de la cantidad de palabras que leas en APA y estés citando. ¿De acuerdo? O sea que el autor que hace la investigación parafraseó y obviamente basándose en los tres autores, entonces ya no necesita comillas, sino solo citar de dónde No. sacó esa idea. Sí. Esas son las citas. Ah, Ustedes tienen ya, ya, citas ya. referenciales y citas textuales. Las que acaban de explicarte Francisco es una cita referencial. Eso, La cita textual es cuando ponemos comillas. ya, ya, claro. Como dice mismo el autor, así como. Sí, pero en normas Sí, APAS, sí, cuando sí. ponemos comillas es cuando es menos de 40 Sí, 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 palabras. sí. Claro. Y en normas APAS, cuando citamos más de 40 palabras, ponemos con un tabulador adentro todo, Sí, sin sí, sí. comillas, pero la diferencia es que se pone el nombre del autor, el año y el número de página. Ahí estamos viendo si es una cita referencial o si es una cita textual. O como dice Ángeles Silvana, si es un parafraseo o una cita textual. ¿De acuerdo?
Sí, Más profe. dudas. ¿Está claro cómo hacer el marco teórico? Ok, entonces como está claro y no hay más dudas, entonces el marco Profe, una teórico cosa. tiene que ser para Y la si, próxima semana. claro, sí, sí, sí. Una cosa, y si digamos, está, con el grupo nos quedamos del cerebro, por así decirlo, y digamos, no sé, ya no alcanzamos las 6 hojas, tenemos que alcanzar las 6 hojas mínimo, No, o no, no cree es que que sí se tienes que puede. hacer alcanzar para que llegue, y porque se Ujú. dijo son 6 o 8 hojas, ¿no? Pueden ser más hojas, pueden ser menos hojas. Ya, Lo ya, listo, listo. importante Claro, es que esté bien hecho. esté sustentado teóricamente y que Ah, ya, haya el ya. sustento de lo que ustedes les va a permitir después interpretar los datos y dónde se sustenten sus datos. Ya, listo, listo, profe. ¿De acuerdo? Sí, ¿Están de acuerdo o no? sí, profe. Sí, profe. Ok. Estoy viendo algo que... Ujú. Por ejemplo, miren, les voy a compartir algo de una investigación. Aquí, por ejemplo, en este primer párrafo que ustedes están viendo, para eso sirve la teoría. Miren, dice, el coeficiente interno encontrados con el CEDIA permiten corroborar la hipótesis 2, según la cual se esperaba índices adecuados de consistencia en la versión ecuatoriana, que replicarán los expuestos por las versiones españolas, que hizo inglés en el 2000 y en el 2005, en China, que hizo inglés en el 2008, y de Colombia, que hizo redondo en el 2013. ¿Sí ven? Replica igualito. Entonces, los resultados que se obtuvo en Ecuador son igualitos a los resultados que estuvieron en España, en China y en Colombia. Y entonces, ¿qué dice? El alfa de Cronbach, que eso ya les voy a explicar en el cuarto capítulo, cómo se calcula, ¿no es cierto? Para esta investigación fue de punto 896 y semejante a la versión original que fue de punto 910 o 91 en inglés 2000, indicando, por tanto, una adecuada fiabilidad de la versión ecuatoriana del CEDIA. ¿Sí ven? Esta es la conclusión de una investigación ya cuantitativa. A esta tenemos que llegar, compañeros. Estoy loco. Para eso sirve el marco teórico. Toda la revisión para decir eso. Bueno, preguntas. No hay más preguntas. Ámbar, Profe, ¿qué ajá, te pedí que me hagas de acuerdo? déjame decir eso. Me dijo que le haga acuerdo para establecer ya la fecha de la prueba. Ah, exactamente. Nosotros estamos ya, ya son 8 semanas de clase.